Y no hay alguien que haga una cesárea. Y está transverso y no sale. Obviamente hagan el manteo, ¿no? Usted se lo va a poner. Entonces es un poquito a criterio. Obviamente aquí en la ciudad no. Aquí en la ciudad, si se muere por la posición, es iatrogenia total. Pero en un lugar donde no hay quien haga una cesárea, que hay unas parteras nomás. A veces escuché que le dicen, ¿no? Tiene el cordón envuelto y van a hacerle eso, como menciona. Manteo. El manteo y peor lo complica y está comprometiendo El flujo. El flujo. Mire, con respecto a el cordón, ¿no? Alrededor del cuello, a mí me enseñaron en Brasil, si tiene una vuelta no diga nada. Es normal que tenga una vuelta. Sí. Porque el feto se mueve todo el tiempo, ¿no? 2 vueltas, ahí sí, hay que decirlo, ¿ya? Además, ¿qué pasa con la mamá si usted le dice tantos mitos que hay, ¿no? Entonces, si con una vuelta no pasa nada, va al manteo y se muere, y es solamente porque la mamá dice, no, se va a morir, y se va a morir porque en el manteo se va a caer, ¿no? Probablemente. Entonces, me gusta a mí fijarme bien si es que está dando la vuelta el cordón. A veces está así. Eso no es un cervical del cordón, solamente está apoyado. Obviamente que si el feto se gira un poquito, queda como un cervical, ¿no? Completo. Un circular cervical completo. Pero eso es asustar a la mamá en vano. Y hay mamás que se preocupan y se preocupan. Y así viene, ¿no? Cuando usted le hace la ecografía, tenía el cordón envuelto en el cuello. Con 22 semanas. ¿Será que eso tiene una importancia patológica? No. Ahora, antes de nacer, sí. Mi hijo nació, por ejemplo, con doble cordón. Pero fue cesárea y ese ratito se lo sacaron. No hay que desesperarse. ¿Ya? Entonces no nos ocupemos de estar haciendo tanto diagnóstico de cervical simple, ¿no? Circular cervical simple, porque no tiene tanta implicancia patológica como pensamos. Y eso asusta a la mamá y puede llevar a hacer esos procedimientos que dice el doctor que pueden ser peores todavía que un cervical simple. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Nada con respecto a esto. Esto que yo le estoy hablando son cosas puntuales, ¿no? Aquí placenta previa, diagnóstico 33 semanas para arriba. Punto. ¿Cuáles son? Inserción baja, menos de 3 centímetros al orificio cervical interno. Marginal, está tocando el orificio cervical interno. Placenta previa, centro parcial. Si bien cubre completamente, el centro de la placenta no está en relación con el orificio cervical interno. Y la placenta previa total o centro total, esa es la peor posición, ¿no? La peor presentación. Está cubriendo el orificio cervical interno y el centro de la placenta está en relación con el orificio cervical interno. Facilito. Eso tiene que saber también. Y para hacer esto, ¿qué tengo que saber? Los nombres. 3 cosas de la placenta, 3 nombres de la placenta. Membrana basal o placa basal, sustancia placentaria y membrana corial o placa corial. De ahí salen los nombres de los desprendimientos. Retrobasal, subcorial. Se acabó. Hemos visto otro en el primer trimestre, ¿no? Son diferentes. Entonces, otra vez, se debe medir el espesor en lugar de la inserción del cordón umbilical. Se le debe sumar 10 milímetros a la edad gestacional para un estimado aproximado normal del espesor placentario. Por ejemplo, si tiene 25 semanas,
el espesor puede ser hasta 35 milímetros. Esa es una forma práctica de sospechar, ya si es que está más grueso o no. Pero no olvidar que arriba de 5 centímetros en cualquier edad estacional estoy frente a una placenta gruesa o espesa. Lo que quiere decir que existen tablas por edad estacional para el espesor máximo y mínimo de la placenta también. ¿Ya? Aquí tenemos el hematoma. Esta capa, ¿cómo se llama? O placa basal, ¿no? Esta es la sustancia placentaria y esta es la placa o membrana corial. Entonces, si está aquí el hematoma, es un hematoma retro basal. Y así lo va a poner. Conclusión: hematoma retrobasal. De tanto porcentaje. ¿Ya? Aquí hay otro, más pequeño, más grande. Hematoma retroplacentario o retrobasal. Ese es el más, o con más implicancia patológica, ¿no? Entonces, posición de la placenta: el 40% del corión frondoso obstruye el orificio interno del septum en el primer trimestre, bastante, ¿no? 40%. El 7 a 10% la placenta obstruye el orificio interno en el segundo trimestre. Bajo igual, 7 a 10% en el segundo trimestre. Todavía ahí no estoy haciendo diagnóstico de placenta previa, ¿no? De esta, el 1,8% continúa como placenta previa en el tercer trimestre. ¿Cuándo empieza el tercer trimestre? De 28 semanas para arriba. Entonces, de ese 1,8%, solamente el 0,5% presenta placenta previa, o sea, a partir de las 33 semanas. Es bajo, ¿no? Es bajo, tal vez por eso no nos fijamos bien y decimos, no creo que sea esta del 0,5%, ¿no? El diagnóstico de placenta previa se hace después de las 33 semanas. Eso tiene que quedar muy claro. Y antes de las 33 semanas, si tuviera esta característica, por ejemplo, se llama placenta de inserción baja, no es placenta previa. Ahí estamos viendo, ¿no? Hay una situación. Aquí está el orificio cervical interno, orificio cervical externo. Esto que es picovaginal, cervix y aquí la placenta. Es una placenta centro parcial, ¿no? Que si estuviera arriba de las 33 semanas, placenta previa, centro parcial. Membrana o placa corial, placa basal, sustancia placentaria. Otra, cubriendo completamente en relación al centro de la placenta, ¿no? Una placenta previa, centro total. En estos casos hay que tener cuidado. Si la vejiguita está muy llena, podría simular placentas previas donde no hay. ¿Ya? Entonces, ideal hacer estos diagnósticos por la vía transvaginal. ¿Por qué por la vía transvaginal? Sí o sí, para transvaginal tiene que estar con la vejiga vacía. Y ahí yo voy a poder ver bien la relación de la placenta con el orificio cervical interno. ¿Ok? Entonces, esa sería otra indicación de ecografía transvaginal. Cual hemos visto antes también, si está abierto el orificio cervical interno, ¿no? Si el cervix está así.
abierto. Eso puede dar parto pretérmino. Esta característica igual se ve bien por la vía transvaginal. Podemos sospechar por la vía transabdominal, pero lo vamos a ver bien por la vía transvaginal. Eso para hacer la cervicometría, ¿no? Entonces yo voy a ver cervicometría y de pronto está abierto. Entonces, ¿qué voy a medir? ¿Cuánto queda sano de ese cervix? Cuando eso que queda sano es menor a 2,5 centímetros, mayor probabilidad de parto pretérmino. ¿Y cómo voy a ver la característica? Por la vía transvaginal. Aquí cuando voy a ver mejor, vía transvaginal también. A partir de las 33 semanas se puede hacer transvaginal, ¿sigue? Si hay indicación, sí. Como es placenta previa. Si estuviera sospechando igual de un acretismo placentario, que por lo general se da en la pared anterior, porque está más en relación con cesárea. También estoy sospechando acretismo placentario, ecografía transvaginal. Es mejor la imagen, ¿no? Es que, digamos, cuando ya tiene el diagnóstico de placenta previa oclusiva total, algunos tienen miedo a hacerle intravaginal, ¿no? Porque puede lastimar o provocar sangrado. Tiene que hacer con cuidado, tiene una técnica. Inclusive el traductor ni siquiera lo apoya sobre el cervix, para evitar eso, justamente. ¿Han habido casos que han ocasionado sangrado? Sí. Pero es indicación, o sea, según protocolo usted dice, esto es indicación, entonces lo que yo hice no está mal. Si usted, por ejemplo, aquí no tenemos eso, protocolos de ecografía no tenemos. En otros países todo es con protocolo. Entonces, esos protocolos, cuando el médico sigue el protocolo, está limpio, no pasa nada. Nadie, por más que se complique, usted dice, no, el protocolo dice que así tiene que ser. Este es el paso, si está esto, este es el paso, este es el paso. Punto. Cuando tengo un juicio, aquí está el protocolo, fue lo que yo hice. Entonces, hay indicaciones. Lo mismo que si hay un desprendimiento de un saco gestacional y yo hago una transvaginal que apresiono mucho, digamos, puedo causar también un aborto en el primer trimestre. Entonces, debe ser hecho y es indicación porque se quiere saber por qué estás habiendo el sangrado. ¿Entiendes? Entonces, es indicación de ecografía transvaginal, inclusive en el primer trimestre. Y puede ser que usted ya lo esté viendo como un aborto en curso, ya va por aquí el saco con el producto, o el saco está roto ya, y lo ve aquí todo estrellado, el producto tal vez ya salió. Y eso lo vemos con la transvaginal. ¿Por qué? Porque es indicación de saber qué es lo que está pasando. ¿Ya? Qué buenas preguntas, doctor. Y restricción, ¿ya? Continuamos. Coriocarcinoma es una forma maligna, un tumor maligno de la placenta, cualquier tipo de embarazo, sincitio y citotrofoblasto. No hay velocidad corial, hemorragia, necrosis es invasiva, metástasis rápida y hematógena suya, ¿no? Tenemos corioangioma, que puede ser también un coriocarcinoma. En el modo B no hay mucho que hacer para distinguir el uno del otro, pero hay que ver si no hay metástasis, ¿no? Si hay metástasis, obviamente estamos frente a un coriocarcinoma. La mole hidatiforme es una placenta normal, no invasiva, caracterizada por vellosidades coriónicas agrandadas,
edematosas y vesiculares acompañada de cantidad variable de trofoblasto proliferativo. Se divide en mola completa en el 75% de los casos y mola parcial en el 25% de los casos. Aquí tenemos una mola parcial donde vemos la placenta con su mola y además el producto. El 25% de los casos solamente. La mayor cantidad de las veces es la mola completa, que solamente vamos a ver la placenta con su vellosidad. Esta es la imagen bien característica. Hablamos en ginecología. ¿Qué pasa si yo veo esta imagen en una posmenopáusica? Hiperplasia. Una hiperplasia, ¿no? Entonces, cuando hablamos en ginecología, según las patologías, según la edad, también tengo que ponerme en contexto, ¿no? Si yo veo esta imagen en una paciente de 25 años, obviamente es una mola, voy a sospechar, ¿no? Y ahí que voy a pedir una cuantitativa, ¿no? de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Eso, paciente en edad fértil, es una mola hasta que se demuestre lo contrario. Dijimos que puede haber hiperplasia en una mujer de edad fértil también, es más raro. Lo primero que pensaría es una mola. Entonces, el siguiente estudio sería la cuantificación de la hormona, ¿no? La placenta ácreta o acretismo placentario son vellosidades placentarias que invaden el miometrio. Adherencia normal entre útero y placenta no debe sobrepasar la membrana basal. Esta membrana, por ejemplo, aquí, y una placenta como la que dijimos, ¿no? Está metiéndose sin querer. Entonces, no debe sobrepasar la membrana basal. Deficiencia del adhesivo basal que se reemplaza por tejido conectivo con la consecuente adherencia de vellosidades al miometrio, ¿no? Eso es el acretismo. Se clasifica en ácreta, íncreta y percreta según hasta dónde llega, ¿no? Por ejemplo, la normal no sobrepasa la basal, la ácreta sobrepasa, está metiéndose ¿dónde? En el miometrio, ¿no? La íncreta llega hasta la serosa y la percreta va más allá de la serosa. Entonces, factores de riesgo: cesárea, legrado, adenomiosis, mioma submucoso, endometritis, miomectomía, ¿no? Procedimiento quirúrgico. ¿Pero cuál está primero? Cesárea. Cesárea. ¿Alguien tiene cesárea aquí? ¿Por qué le hicieron su cesárea? Porque tenía oligoamnio moderado. Estaba justificado, digamos. Sí. Pero ahora las mujeres quieren cesárea. No quiere caminar. No quieren aguantar el castigo de Dios, ¿no? ¿Será? Parirás con dolor, le dijo, ¿no? Cuando pecaron, ¿sí o no? Sí. Y el hombre también le dio, ¿no? Un castigo. Ahora vas a tener que sudar para poder comer, ¿no? Trabajar la tierra te va a costar más. Bueno, entonces, cesárea. Cuando tuve mi primer hijo con la madre de mi hijo, que ya no es mi esposa, tuvo sufrimiento fetal. Tuvo que ser cesárea nomás, ¿no? El segundo, cesárea porque fue al año y medio nació. Por el tiempo era muy poco. Y a la tercera tenía que ser cesárea, ¿no? Por 2 cesáreas anteriores. Entonces, cuando fui a ver de la tercera, ya a los 3 le hice una ecografía, pero en mi evolución de conocimiento ecográfico fue la tercera la que se benefició más, digamos, ¿no? Y lo primero que quería ver es si no había un acretismo, ¿no? Porque eran ya 2 cesáreas. Cuantas más cesáreas, más
porcentaje o frecuencia de que se pueda presentar el acretino. ¿Ya? Entonces, cuando voy a ver, era una placenta posterior, entonces me quedé tranquilo. No estaba en relación con la cesárea. Entonces, ya hablamos aquí, normal no sobrepasa la basal, ácreta sobrepasa y esas vellosidades ingresan en el miometrio íncreta, llegan hasta la serosa y la pércreta sobrepasa, ¿no? ¿Hasta dónde pueden ir esas vellosidades? Del hígado. Hígado, Para vísceras. pulmones, se han visto casos, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente, usted no va a hacer ese, no vamos a hacer nosotros, ¿no? Es pércreta y llega hasta el pulmón, no vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero nosotros vamos a decir que hay un acretismo, una resonancia irá a mostrar eso, ¿no? Pero el otro estudio sale a partir de la sospecha que usted tiene, porque usted es el primer contacto. Ahí está, lastimosamente, o qué bueno, puede ser, ¿no? Que lastimosamente, qué bueno que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque cuando usted hace diagnóstico es bonito, se siente que está haciendo algo con su vida, ¿no? Que está ayudando con su método. Aquí miren, la placenta se mete en el miometrio, no hay una buena diferenciación entre placenta y miometrio. Una vez una paciente se veía aquí flujo, se veía esta imagen y flujo ya se había metido en la vejiga. Era una placenta íncreta, ¿no? Un Doppler también nos sirve para ver hasta dónde llegan esas vellosidades. Vamos con clasificación de grano. Obsoleto, dice, ¿no? En otros lugares, en otros países no se utiliza ya esta clasificación. Cometí el error en mi primer grupo, es obsoleto, no lo voy a poner. Y en el primero, ¿no? Y no vamos a ver clasificación de grano, digo un alumno. Es que es obsoleto, pero hasta hoy en día los médicos lo esperan. Entonces lo vamos a llevar, ¿no? En el examen no le voy a preguntar nada, porque es obsoleto, no voy a preocupar del obsoleto. Pero es bueno saberlo porque el médico espera que usted lo ponga, ¿ya? Dentro de esta clasificación tenemos grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3 de clasificación de grano, ¿ya? Tomando en cuenta que grado 0 es una placenta homogénea, que sus placas no tienen calcificación, es lisa la corial, entonces ese es el grado 0. Teniendo en cuenta que grado 3 es el más grosero, con calcificaciones alrededor de los cotiledones, inclusive sombras acústicas, por tal cantidad de esas calcificaciones o imágenes hiperecogénicas alrededor de los cotiledones. Entonces, grado 0 y grado 3, facilito, ¿no? El problema está en grado 1 y 2. Ahí cuesta un poco más diferenciar. Grado 1 va a tener algunos puntitos ecogénicos en la sustancia placentaria. Grado 2 va a tener más puntitos en la basal. La corial va a ser más irregular, va a tener estos puntos hiperecogénicos alrededor de los cotiledones, pero no va a ser tan marcado como la grado 3. En la grado 3 está bien alrededor del cotiledón. En cambio, en el grado 2 no llega a cerrar ese cotiledón. ¿Entiende? Entonces, aquí está la dificultad entre el grado 1 y 2. Grado 0 es facilito, grado 3 es facilito. ¿Ya? Vamos a ver qué dice. Aquí tenemos también, ¿no? Grado 0, 3. 1 sí tiene algunos puntos ecogénicos, pero mire, su corial no es tan ondulada. A diferencia de la grado 2, sí es más ondulada.
y empiezan a aparecer también calcificación o imágenes hiperecogénicas en la basal. ¿Ya? Pero no llegan a ser tantas como para decir grado 3. Vamos a ver qué dice la teoría. ¿Ya? Voy a sentar un poquito aquí. Grado 0, entonces, placa corial lisa, la sustancia placentaria homogénea y la placa basal sin ecogenicidad subyacente. Entonces, aquí estoy viendo que también me está sirviendo saber los componentes de la placenta, ¿no? Grado 1, bueno, esa que leímos, el grado 0 sería este, o este, en la ecografía real. Grado 1, placa corial, presenta ligeras ondulaciones, pequeñas ecogenicidades lineales con eje mayor paralelo a la placa corial en la sustancia. Placa basal sin modificación. Entonces podríamos decir que otra de las diferencias entre la clasificación de grado 1 y 2 sería calcificación o imágenes hiperecogénicas en la membrana basal, que eso no tiene la grado 1. ¿Bien? Grado 2, placa corial, ondulaciones más marcadas, ecogenicidades numerosas en la sustancia y ecogenicidades lineales paralelas a la placa basal. Y grado 3, esta sería la 2, grado 1, grado 2, en pocas palabras se va haciendo más heterogénea, ¿no? Y la grado 3, placa corial con marcadas ondulaciones, ecogenicidades lineales desde placa corial a placa basal, con ecogenicidades gruesas que proyectan sombras sónicas. Es bien característica la grado 3. No tiene nada que ver con la 2, ni con la 1, ni con la 0. Y la 0 es bien característica, una membrana o placa corial bien lisa y no tiene casi una característica, es más bien homogénea. ¿Se entiende? ¿Algo? ¿No? A ver, ¿qué dice? Estábamos hablando de la modulación de la placenta. Más bien no es obsoleto por eso. Obsoleto en relación a la maduración placentaria o del feto también. ¿Qué pasa si yo quiero saber, esa placenta es suficiente todavía para ese feto? Doble de la arteria umbilical. Quiero saber si está bien implantada esa placenta, doble de la arteria uterina. ¿Okay? Tenemos otras herramientas hoy en día, más que el modo B. Obviamente, mientras más heterogénea, se espera que tenga menor suficiencia esa placenta. Y es verdad, pero no siempre que está heterogénea tiene o falta de suficiencia placentaria. Por eso se dice que es obsoleto. ¿Ya? Entonces no lo tome médico antiguo. Mi padre inclusive él decía, ¿y cómo está la maduración de la placenta? Decía. Él me enseñó así, pero yo en Brasil aprendí que es obsoleto. Y en Brasil, por lo menos en Fatesa, no se utiliza, no se demanda la clasificación de grado. ¿Qué se dice entonces? Podemos decir, si es homogénea, heterogénea. Eso. Solo con decir homogénea, está bien, o decir heterogénea. Estas ya son heterogéneas, ¿no? Decir dónde está implantada, pared anterior, homogénea, su relación con el orificio cervical interno y si sobrepasa la basal para ver la creatina. Este es un resumen de lo que tengo que ver de la placenta. Como le decía al doctor, ¿qué pasa si la placenta es posterior y está el feto aquí grande? ¿Será que voy a poder evaluar bien? No, a veces se hace bastante difícil, inclusive no encontramos la inserción del cordón porque el feto ya está grande y ya se sombra. A veces se hace difícil. Pero igual con una transvaginal podría haber la relación
de la placenta con el orificio cervical interno si es que tengo muchas dudas. Y obviamente cuando hay una placenta previa, hay sangrado, ¿no? Y el sangrado es una sangre rutilante, ¿no? Un sangrado como que viva, ¿no? Sangre viva. Entonces también la clínica hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Eso es respecto a placenta. De ahí volviendo, seguimos con cordón umbilical. Vamos al receso. Ya volvemos 10:30, me parece.